Bueno, buen día a todas y a todos. Este, agradecerles que hayan venido, antes que nada, arrancando de vuelta con los foros de la Fundación. Vemos algunas caras que han estado en otros foros, gracias por venir. Y bueno, mi parte acá es contextualizar un poco en qué nos encontramos en este momento y cederle la palabra a los invitados. Conmigo se van a quedar los 2 días, me van a tener que aguantar, así que ya tendremos tiempo para explayar más las cuestiones más técnicas y charlar en los pasillos. En principio, ¿a dónde estamos reunidos? Agradecer a Findel. Ustedes saben que el Foro de Sociedades Digitales, que arrancó ya hace casi 10 años, cada año se realiza con un partner o con un asociado. En este caso es Findel. Ese asociado lo vamos buscando más o menos a partir de la temática que cada año queremos tocar. Así fue cuando hablamos de gobierno abierto por primera vez en habla hispana en este país, cuando tocamos temas como ciberactivismo, cuando tocamos temas como industrias culturales. Nos asociábamos con organizaciones que tenían trayectoria o agenda en esa temática. En este caso, ustedes habrán visto cuando se inscribieron que el foro es sobre escenarios de futuro aplicado a gobiernos locales. Lo que hablemos en estos 2 días, ¿cuál va a ser la metodología? Hay 3 formas de cursada. Una forma que es presencial, que son ustedes y otros que van a ir rotando. Hay algunos que van a venir por la tarde, otros que van a venir mañana. Otra metodología es a distancia. Hay quienes eligieron la modalidad virtual, sobre todo la gente de las provincias. Y una tercera modalidad que es la que nosotros hasta acá no habíamos usado nunca en un formato HD y con profesionalismo, y esta vez lo vamos a hacer porque nos dimos cuenta que la mayor cantidad de gente mira el contenido después que termina el foro. Entra a demanda, busca las charlas que le interesan, las quiere ver. Y como nosotros solo transmitíamos en streaming, todos los foros anteriores nuestros tienen baja calidad en las presentaciones que quedan en YouTube. Entonces, esto también va a estar siendo grabado y por lo pronto los próximos 2 años en la plataforma, en el Moodle de la Fundación nuestra, va a quedar para que lo vean en el momento que crean conveniente. Metodológicamente tiene como 2 partes, el foro va a tener como 2 partes, una es el día de hoy, que es para contextualizar, y una el día de mañana, donde específicamente vamos a ver la metodología de escenarios de futuro para aplicar perspectiva. Por la mañana, y ahora le voy a contar quiénes son las personas que están aquí al lado, aunque seguramente ya las tienen más que vistas y conocidas, vamos a contextualizar un poco lo que es hoy la gestión en el gobierno de un municipio. Ese contexto nos va a dar paso a algunas cosas que vamos a ver mañana. Y por la tarde vamos a contextualizar cómo está hoy el tema digital específicamente. Van a venir distintos referentes en distintas ramas de lo digital, educación a distancia, big data, bots, tecnología aplicada a las elecciones, y son microcharlas. A la tarde van a ser de 10, 15 minutos cada charla. En cambio, ahora a la mañana va a ser más desacartonado, ustedes van a poder hacer alguna pregunta si lo creen conveniente, pero le vamos a dar tiempo para que se explayen a los expositores. Y mañana va a ser específicamente, durante todo el día, con un formato más de taller, la aplicación de la metodología de prospectiva, de los escenarios de futuro, que va a ser aplicar escenarios de futuro a la gestión de gobiernos locales utilizando las últimas tecnologías digitales. Por eso hoy es de contexto y mañana es metodológico. Y vamos a estar grabando todo, cosa que puedan utilizarlo o reverlo en un futuro. Bien, este panel cuenta con 3 personas, en principio una que va a estar llegando sobre el final porque está atascada en la autopista, pero está llegando y llega, que es Francisco Echarren, que es intendente de Castelli, también un intendente joven, y los 2 que sí nos acompañan porque llegaron en tiempo y forma, que están en el panel, son Lucas Delfino, que es el subsecretario de Gestión Municipal del Gobierno de la Nación, que se ha hecho un tiempo
para estar acá con nosotros, aprovechémoslo, es un funcionario importante que está, y joven, que está en un lugar de gestión importante, que tiene muchas cosas para contarnos, y lo mismo, y vino desde muy lejos, una persona súper ocupada y un amigo, Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo, que nos acompaña además en la fundación desde nuestro... él estuvo en la inauguración del primer foro de la fundación hace 8 años. Tenía otro rol en el gobierno que igual era importante. Bueno, pero hoy es intendente, así que hoy nos acompaña desde su doble rol de amigo de la fundación y que tiene que ver con la gestión de un municipio. Así que, sin más vueltas, ese es un poco el formato. Estos son los invitados para el primer panel y le voy a pasar la palabra a Javier Noguera. Yo como metodología de este foro les propongo que los escuchemos con atención. Si sobre el final alguno tiene algún tipo de inquietud sobre alguna de las cuestiones que se plantean, levantar la mano y con respeto y ordenado, si nos queda algo de tiempo, algunas preguntas tal vez podemos contestar. Javier primero. Bueno. Gracias Seba, muchas gracias Lucas por acompañarnos. Creo que recién repasábamos acá abajo con Sebastián y con Pablo, le comentábamos de nuestra experiencia iniciática ya por el 2005. En rigor, digamos que tuvimos la oportunidad de hacer una capacitación con Sebastián y un grupo de compañeros en Galapagar, cerca de Madrid, en una escuela de gobierno donde se comenzaban a visualizar en ese momento por primera vez las experiencias políticas combinadas con las nuevas tecnologías que en ese momento eran incipientes. Un hecho había en ese año generado un momento de reflexión que creo que es lo que busca este foro, ¿no? Es decir, parapetarnos un poco para ver el estadio actual de la tecnología vinculada con la política. En ese momento era el atentado de Atocha y la influencia que había tenido en el resultado electoral que compulsaban en ese momento Rodríguez Zapatero y quien hoy es presidente, Rajoy, que de acuerdo a las encuestas el favorito en ese momento era Rajoy y fue con 3 o 4 días de anticipación de producido el atentado revertida esa tendencia por influjo en buena medida de la comunicación a la que accedía la gente vía mensajes de texto. Era un hecho de verdad revolucionario también para la política y cómo sobre la política influyen las nuevas tecnologías. Eso nos llevó a crear ese primer foro que menciona Sebastián, que ya tiene más de 10 años, y que es el espíritu, creo yo, que hoy nos convoca también. Es decir, hacer una tertulia sobre las nuevas tecnologías que hoy están al alcance de todos y ver de qué manera podemos aplicar estas innovaciones tecnológicas al mundo de la política. Un mundo que es poco permeable a las innovaciones, que generalmente se transita por carriles muy tradicionales y seguros, donde es muy difícil generarla. Así que yo celebro que este espacio siga generándose, que al mismo tiempo sea plural. Está compartiendo acá con Luca, la verdad, siempre ha sido el espíritu de los foros, abrirnos desde el punto de vista de la reflexión, no desde un punto de vista partidario, sino desde el punto de vista de qué podemos hacer todos para contribuir a que las tecnologías que hoy están siendo adoptadas por el mundo también se adopten y rápidamente en el mundo de la política. Porque si no la adoptamos nosotros, la gente lo adopta, como en el caso del ejemplo que daba recién de Atocha y la influencia que tuvo positivamente la sociedad civil al apropiarse de información que en ese momento era enormemente valiosa. En ese momento lo que la población sabía era que al atentado no lo había provocado ningún terrorista vasco, sino Al Qaeda. Y en rigor esa información en posesión de la gente fue la que terminó dando vuelta a la elección. Bueno,
de eso estamos hablando. Y cuando hablamos de prospectiva, y en eso creo yo es importante también reflexionar, hablamos de escenarios a futuro, de estrategias de gobierno, de buenas prácticas de gobierno, y en consecuencia de un tema que ya viene compulsado en las ciencias políticas de hace muchísimos años, de siempre, creo yo, digamos, siempre nos hemos puesto paradigmas o estrategias de crecimiento en torno a qué proyección nos damos con respecto al gobierno para los próximos años. Mirarnos en perspectiva hacia el pasado nos vislumbra, digamos, a dónde estamos, pero mirarnos hacia el futuro, es decir, hacer una prospectiva, no nos proyecta hacia el futuro. Y es tan importante mirarse hacia atrás como mirarse hacia adelante. Así que la temática en sí es convocante. Y nuestra ciudad, junto con Findel, vamos a firmar un convenio mañana con Sociedades Digitales para hacer precisamente esta primera experiencia con Pablo, que ha venido a asistirnos desde España, para incorporar estas herramientas de prospectiva ya digital a una gestión de gobierno que se proyecta a al menos 4 años. Nuestro horizonte es desarrollar una actividad económica que en nuestra ciudad hoy no existe, me refiero al turismo, y sobre la cual hemos comenzado a realizar incipientes acciones. Nuestra perspectiva, nuestra añoranza con respecto a lo que esperamos del programa es que nos pueda proyectar a la ciudad sobre hechos concretos, que se puedan verificar en el tiempo, que nos paremos a 4 años y revisemos realmente qué es lo que hemos avanzado y de qué manera hemos ido cristalizando la expectativa que tiene nuestra ciudad y al mismo tiempo esta actividad económica que hoy, como les decía, no existe y que esperamos que en 4 años comience a producir efectos benéficos en la población. Así que yo vuelvo a agradecer la convocatoria, la invitación del Foro de Sociedades Digitales, a decirles que entiendo como absolutamente relevante e importante que cada vez se sumen más actores, no solamente de la sociedad civil, sino fundamentalmente del Estado, a participar, a reflexionar sobre el mundo digital y el impacto que tiene hoy en la sociedad y muy especialmente en la política, y cómo desde la política nos empoderamos de estas herramientas para hacer también la vida mucho más fácil a nuestros vecinos, a la gente en general que hoy está mucho más familiarizada de lo que están los políticos de las herramientas digitales. Así que bueno, muchas gracias por su presencia. Esto, yo le contaba a ellos que el foro comenzó en forma muy poco ortodoxa y así ha seguido durante los años. Lo que por ahí nos pone en situación más académica es este escenario, pero a veces se ha dado con mates y charlas de amigos y a veces así que cero formalismo, para adelante. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Como recién me presentaban, soy subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Aparte fui candidato a intendente acá en la provincia de Buenos Aires, en Hurlingham, con 30 años. Y bueno, soy licenciado en Ciencias Políticas, siempre me interesó mucho el estudio también de parte de la ciencia política en general y mucho de los gobiernos locales, teniendo en cuenta la impronta y la importancia que va teniendo cada vez aún más en la política en el mundo y en la Argentina. Si uno ve en la política reciente, de los últimos 5 presidentes que tuvimos, 4 fueron intendentes, si entendemos los jefes de gobierno de la ciudad como intendentes o como alcaldes, y algunas irrupciones también, como fue el caso de Sergio Massa con su municipio como trampolín a la política. ¿Y qué quiere decir esto? Que el rol de los intendentes termina siendo mucho más reconocido en la actualidad, en la política, que lo que era tradicionalmente o lo que era en los últimos años. Sufrimos una modificación de la política tradicional donde los intendentes, los gobiernos locales cada vez adquirieron mayor responsabilidades, muchas veces no acompañada por la cantidad de recursos que necesitaban, y más con las transferencias que hubo en los 90, con la modificación de
de la Constitución. Entonces vivimos un proceso muy, muy veloz y con una particularidad y un asterisco que es nuestro país, que al ser un país federal, con la preexistencia de las constituciones provinciales, la preexistencia de las provincias, las autonomías municipales, tenemos 24 realidades diferentes en nuestro país. Entonces ahí muchas veces es dificultoso y difícil desde el gobierno nacional aplicar una política pública para llevar adelante en los casi 2.300, 2.264 gobiernos locales que tenemos en nuestro país. Porque todavía tenemos 2 provincias que no tienen coparticipaciones provinciales, tenemos otras provincias que tienen coparticipación, que solo lo que hacen es pagar sueldos. Entonces, nos parecía muy importante en el primer momento estar mucho en territorio, y es así que lo hicimos recorriendo y estando mucho encima de todos los gobiernos locales, tratando de adaptar a las realidades locales. Y así ya casi transcurrieron 2 años de gestión. Celebro el ámbito, creo que para todos los que nos interesa el tema de gobiernos locales y demás, y yo lo celebro mucho con los intendentes también que participen, porque el día a día es muy difícil, es muy duro, y tener tiempo de ver cuál fue el camino recorrido, y ni que hablar de pensar en perspectiva, de pensar hacia adelante, creo que es lo que nos va a dar un salto cualitativo, y es lo que necesitan los gobiernos locales en nuestro país. La dinámica del día a día es infinita. Y más que nada, si nosotros vemos el momento de la historia que vivimos, un momento donde los cambios son permanentes, la demanda es permanente, el cambio de expectativa de cada uno de los vecinos es constante. Y es ahí donde la aplicación de la tecnología no es una alternativa, es una realidad. Y después hay intendentes, gobiernos locales, que se resisten un poco más, pero lo termina imponiendo cada uno de los vecinos, los ciudadanos terminan imponiendo la agenda. Y muchas veces lo que sucede es que la política está corriendo muy de atrás estas demandas y este cambio de expectativas de la gente. ¿Y quién más que el intendente es el primero que lo ve? Porque por ahí, desde lo macro, desde un gobierno provincial, un gobierno nacional, los legisladores cuesta un poco más en llegar a entender esta demanda expectativa. Y que más que demanda de expectativa también es un cambio muy importante en la velocidad de respuesta, que creo que es lo más disruptivo de este momento. Hoy antes, y hasta la forma de vincularse desde la dirigencia política y después de la gestión. Entonces, este mundo que vivimos, donde el cambio es permanente, donde el cambio de expectativas, es resolución de problemas ya, o ayer, o por lo menos una respuesta. Y entonces estamos viviendo ese proceso. Si nosotros vemos la historia de las ciudades, en 1800 el 3% de la población vivía en ciudades. En 1900 el 20%. En el siglo XXI vive el 60% hoy en ciudades en el mundo. En América Latina vive el 84% en ciudades, ya marcando un proceso de urbanización mucho más grande. Y en Argentina vivimos el 92% de los argentinos en ciudades. ¿Eso qué es? Una enorme posibilidad, pero también son dificultades. Las ciudades son innovación, es creatividad, es sinergia de que la gente viva en un ámbito donde se puede potenciar, pero también son problemas. También es marginalidad, también es contaminación, también son problemas muchas veces de tránsito, de conectividad, son una enorme cantidad de problemas, pero también de desafíos. Hace muchos años que los gobiernos locales en nuestro país, en nuestra Argentina, discuten los mismos temas y se perdieron el eje hacia dónde va hoy el mundo. Y hoy hablar de Smart City o de ciudad inteligente y demás, con la enorme problemática que tienen los gobiernos locales en nuestro país, muchas veces es difícil. Es realmente muy complejo. Pero ahí es donde también debemos entender que cuando uno habla de ciudad inteligente, no es solamente la aplicación de la tecnología, sino es la capacidad de adaptarse, la capacidad de encontrar un destino y de romper con esta idea que tenemos municipios o ciudades que son inviables. Y ahí es donde tenemos que tener muy claro que el factor determinante, el factor crucial que puede hacer transformar una ciudad no es el económico. Hoy el mundo tiene vocación de financiar buenos gobiernos locales. El factor determinante termina siendo la inteligencia, la capacidad de innovar, la capacidad de adaptar el gobierno local a las demandas y a explotar la potencialidad que tiene cada una de las ciudades. Cada una de las ciudades de nuestro país tiene una potencialidad. Lo que necesita es tener un gran intendente, como hay muchos en nuestro país, que tenga esa vocación de transformar y no de tratar de que pase la gestión un poquito más desapercibida y tratar de mantener más o menos lo mismo. Yo cuento una breve anécdota de
de un amigo, un consultor especialista en gobiernos locales que me contó un día y me parece muy gráfico. Dice que mandaron una avanzada, creo que un salar en Tucumán, que era un chaperío muy chiquito y vivían 20, 30 familias, y todos los especialistas en gobiernos locales tenían que ver de qué manera podían adaptar o hacer más sustentable ese pequeño poblado. Tuvieron 6 meses, hicieron un informe y dijeron que lo mejor para ese pequeño pueblo era mudar esas familias a otro lugar porque no había ninguna posibilidad de que sean sustentables, porque como todos sabemos la sal es un bien inelástico, no es que la gente gana más plata y consume más sal. Entonces el precio iba a estar marcado, el costo que tenía llevar la mercadería terminaba marcando mucho a las familias, estaban muy acotadas, estaban muy lejos del centro urbano. El tema es que este mismo grupo de consultores son invitados a Bolivia un tiempo después, al salar de Ayumi, y se encuentran con funcionarios y les cuenta el alcalde que hacía poco tiempo había venido un loco, un francés, y que le había hecho una propuesta de construir por primera vez en el mundo un hotel de sal. Y hoy cualquiera de ustedes que quiera ir a este hotel a pasar una noche debe reservar con 3 o 4 años de antelación porque terminó siendo un eje y hoy hay una enorme cantidad de inversiones relacionadas con estos hoteles de sal por ser algo completamente diferente y demás. El cuento venía que todos estos consultores decían evidentemente no sabemos nada, pues no encontramos la vuelta, pero para mí me parece muy gráfico porque tiene que ver con esto, con adaptar las realidades locales y encontrar esa potencialidad en ese enorme desafío que tienen los intendentes, donde siempre las demandas de cada uno de los vecinos son infinitas y la situación estructural en la cual está la Argentina en los gobiernos locales es muy difícil. Digo, porque es difícil hablar hoy de gobierno abierto, de Smart City, de ciudad inteligente, cuando tenemos 10 millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable o 20 millones de argentinos que no tienen cloacas. Es difícil, pero también tiene que estar en la agenda, porque nos debemos ocupar de lo urgente, pero debemos comenzar a pensar, a soñar y a diagramar lo que viene. La Argentina vivió un presente eterno, y ahí es donde en esa Argentina del desarrollo que nosotros estamos convencidos que vamos a llevar adelante, los intendentes tienen un rol preponderante. Y por eso yo celebro cada uno de estos espacios donde nos permita, primero charlar, dialogar, debatir, discutir, siempre con respeto, porque creo que es muy constructivo, pero también tener tiempo para pensar las ciudades que vienen en los próximos 20, 30 años. Salir de la coyuntura debe ser un tema determinante para que la Argentina comience a discutir otros temas de una vez para siempre, mientras resolvemos los problemas estructurales que tenemos. Muchas gracias. Bueno, el intendente que falta está viniendo de Castelli y hay una traba en la autopista, va a llegar en algún momento y después se queda toda la tarde, con lo cual no vamos a demorar a nuestros invitados hasta que llegue el intendente de Castelli y vamos a bajar una de las cosas que había a la tarde para verlas ahora. No obstante, en 2 minutos, en 5 minutos, si tienen alguna consulta sobre lo técnico de lo que han hablado o sobre sus roles técnicos en el Estado, tenemos un intendente y un funcionario nacional. 5 minutitos para que nos contesten alguna pregunta. Si alguno levanta. Bien. Se prepara la cantera Pablo. Bueno, buenos días. La pregunta, yo soy psicólogo y estamos trabajando en La Plata con centros de jubilados para armar una federación de centros de jubilados. Tenemos más problemas de los necesarios, obviamente. Pero hay un detalle que es el defensor del adulto mayor. El defensor del adulto mayor prácticamente no existe. Digo prácticamente porque, por ejemplo, a nivel provincial hay un delegado de adulto mayor en Mar del Plata. Después me dijeron que hay en un municipio en Paraná, creo que hay. No sé si es defensor, no sé si es delegado, me lo dijeron, no sé. Y a nivel nacional no hay tampoco. Entonces la propuesta sería, a nivel intendencia, creo que hay como 2000 intendencias, ¿no es cierto? Ver esa posibilidad, ¿no es cierto? Hay 2 ordenanzas en el municipio de La Plata en este momento que duermen por ahí. Hay una que duerme hace un año y otra que duerme hace unos meses. Pero, bueno, este sería el pedido. Gracias.
No, bueno, lo tomo, obviamente que debería ser una ley que salga por el Congreso, me imagino, pero puede ser parte de las nuevas demandas algún representante de la tercera edad que articule con los municipios. En lo que vamos a trabajar mañana, sobre todo, está esa posibilidad. Adelanto algo de la metodología, pero la metodología de trabajo en prospectiva que vamos a utilizar es, si se quiere, soñar 4 escenarios de futuro para un ayuntamiento X ideal, va a ser el de mañana. Y en esos 4 escenarios tiene 3 partes, y una tercera parte, una primera parte es pensarlos, una segunda parte es consensuar entre todos los que estamos esos 4 escenarios, y una tercera, un tercer momento del proyecto es compartirlo con una ciudadanía que mañana vamos a hacer nosotros también, porque lo vamos a trabajar acá adentro, en un municipio. Bueno, eso podría ser una de las propuestas, que estará en uno de los 4 recuadros, y hay que ver si el resto compra la historia. El señor subsecretario habló sobre los desarrollos locales y habló del Hotel de Sal. Entonces, quisiera hacerle una pregunta al intendente Noguera acerca de un emprendimiento hotelero que han hecho en su ciudad. Así es, yo escuchaba recién sobre la demanda de un defensor del adulto. Bueno, yo creo que tiene un poco que ver con esto que un poco lo decía Luca medio tangencialmente, ¿no? Hay una secularización de servicios, de demandas que se han ido asignando a los municipios, muy especialmente desde el retorno a la democracia hasta acá, y que sigue de una manera muy importante. O sea, nosotros los intendentes nos exigen seguridad, nos exigen salud, educación, cuando todos sabemos claramente, digamos, que esos son asignaciones que ha dado la Constitución a otros poderes del Estado, pero sin embargo la cercanía, la proximidad que hay entre el vecino y el intendente hace que uno tenga el político de referencia más cercano. No le voy a pedir al presidente que le asegure el barrio, él se lo va a pedir al intendente, y en consecuencia ese tipo de demandas, como también bien lo decía Luca, lamentablemente hoy no tienen un correlato presupuestario, es decir, muchas de estas demandas no pueden ser atendidas razonablemente porque no tenemos la tarasca, digamos, para hacerlo, ¿no? Sin embargo, se hace lo que se puede, y una de las cosas, digamos, que creo que se pueden y que uno puede reformatear o por lo menos incidir desde el punto de vista político es generar nuevas actividades económicas, ¿no? Yo les decía, digamos, el tema del turismo, porque bueno, en mi ciudad no existía tal actividad, y sin embargo el 27 de octubre, Día del Turismo, nosotros inauguramos un hotel municipal, un hotel de 4 estrellas en nuestra ciudad, que al día de hoy viene trabajando con mucho éxito, y al punto tal que se ha transformado, digamos, en el principal contribuyente del municipio, y en consecuencia nos estimula, digamos, también a esto que les decía, es decir, a poder proyectarnos con una actividad que aparece como auspiciosa y en consecuencia como generadora, digamos, también de oportunidades de empleo concreto para muchos de nuestros vecinos. Así que esperanzado en que podamos desarrollarla a la actividad, es que nos hemos metido también a gestionar un hotel. Usted dirá, ¿qué tiene que ver, digamos, el municipio con gestionar un hotel? Bueno, estamos gestionando un hotel porque creemos que el rol del Estado para la promoción de actividades como esta, como el turismo, son decisivas. Nosotros hemos tomado un predio municipal que venía discontinuado en obras desde la década del 40 del siglo pasado, 70 años sin ocuparse este espacio físico, que lo hemos ocupado y lo hemos transformado en un hotel de gran jerarquía que prestigia la ciudad y que al mismo tiempo abre las puertas a una actividad que, como bien les decía recién, el turismo no existía. Y en consecuencia es una innovación que estamos generando desde la política para dar oportunidades de laburo a mucha gente. Así que bueno, de eso se trata también, y eso, por eso estoy acá también, porque me interesa proyectarlo, ir sobre base firme y cierta hacia un futuro que sea mucho más esperanzador para nuestra gente.
Creo que fundamentalmente la principal traba es desconocer absolutamente el rubro, ¿no? Es decir, muchas veces uno cuando gestiona, en este caso desde el municipio, las tareas que tiene que llevar adelante, muchas veces no las conoce, y para poder mandar uno tiene que conocer al detalle las cosas. Digo yo, si uno quiere tener limpia tal esquina o quiere que la basura se disponga de tal forma, tiene que conocerlo al proceso íntimamente, saber quiénes son los que lo hacen, mecánicamente cómo se desarrolla, qué otras experiencias hay. Bueno, la principal limitación es no conocer el rubro, no tener capacidades instaladas en el pueblo, digamos, para adaptarnos, y en consecuencia la capacitación, la formación permanente, la innovación y la mejora constante tienen que ser principios rectores para que podamos asimilar de manera más rápida un proceso que requiere fundamentalmente de experiencia, de conocimiento, que por ahí no lo tenemos. Pero digo, esto pasa en todos los rubros y en todas las áreas del Estado, cuando uno está en el municipio, que es la primera ventanilla del Estado, donde surgen estos reclamos, como el defensor del adulto mayor, que de realidad le haría falta, pero también necesitamos un defensor de los infantes, qué sé yo. Es decir, hay muchas tareas que tiene que llevar adelante el Estado municipal como primera ventanilla del Estado, donde todo nos demanda, nosotros nos demandan desde la violencia doméstica hasta las cuestiones del crimen organizado. Imagínense ustedes, digamos, la cantidad de tareas en las que uno tiene que estar todos los días metido. Y bueno, yo entiendo que la principal dificultad tiene que ver con esto, ¿no? Con estos procesos de innovación donde uno rápidamente tiene que montarse y tratar de entenderlos cabalmente para poder tomar decisiones. Así que estamos aprendiendo, estamos en una hermosa tarea. Sí. A ver, y más pensando para adelante, dos cositas que me quedaron. Una, la importancia que desde el Gobierno Nacional venimos trabajando y tratando de fortalecer con todos los gobiernos, digo, el eje planificación. Digo, porque está claro que llevar adelante una política pública sin planificación tiene destino incierto, y después es gran parte de la vocación de los intendentes. Porque por más que uno planifique una política pública, si no tiene el apoyo político, no tiene el convencimiento por parte de los intendentes, también sabemos que no se puede consolidar. Entonces venimos trabajando mucho en eso, y no solamente en la planificación aislada de cada uno de los municipios, sino trabajando en áreas metropolitanas. Muchas veces hoy el límite que tiene una provincia con otra no tiene ningún sentido, y una serie de municipios terminan trabajando más articuladamente y con la misma problemática que toda una provincia entera. Y les cuento brevemente, después si quieren les puedo pasar información. Nosotros este año lanzamos por primera vez un ranking de ciudades, un ranking de municipios. Hicimos una prueba piloto con 30 municipios de toda la Argentina, de diferentes colores políticos, en un año difícil porque era un año electoral. La prueba que hicimos es en municipios entre 50 y 300.000 habitantes. La semana que viene vamos a estar dando los primeros resultados. La semana pasada tuvimos un evento de ciudades que conté un poquito cómo venía andando. Es la primera vez que dejamos de opinar por aproximación de las realidades de los gobiernos locales. Empezamos a trabajar. La idea del año que viene es abrirlo y probablemente hacer 2 rankings, uno de ciudades hasta 50.000 habitantes y otro de ciudades de 50 a 300.000 habitantes, para poder comparar dentro de las particularidades que tenemos. ¿Y por qué hacemos un ranking? La idea no es premiar al mejor y castigar al resto, porque la demanda que teníamos de muchos buenos intendentes era: che, yo hago bien mis deberes, tengo una planta municipal acotada, tengo un gasto adecuado, no impongo tasas que sean regresivas para la actividad, yo hago todo bien, pero al final siempre el gobierno nacional termina ayudando a los mismos municipios con el famoso tema de para que no exploten, o por esto, por la problemática y demás. Entonces, romper con esta lógica y poner una zanahoria por lo positivo también tiene que ver con pensar a futuro. También tiene que ver con que las mejores prácticas de los gobiernos locales se puedan reproducir, que la ciudadanía, los vecinos de cada uno de los municipios diga: che, ¿por qué mi intendente no está ahí? ¿Cómo puede ser que por esto, por lo otro? Porque nosotros lo veíamos, y los gráficos de cómo se ampliaban las plantas municipales en el año electoral era terrible. Pero lo peor de todo es que el año siguiente no era que se volvían a achicar, era que se mantenía, y al año siguiente. Entonces ahí tenemos que entender que esos recursos son buenos para generar trabajo, para reducir la pobreza, para ver de qué manera encontramos ese destino a cada una de las ciudades.
entendiendo que es difícil y todos, cada uno de los intendentes viven dentro de una lógica política. La situación, y en el norte de nuestro país, la situación laboral es difícil, pero no es la salida. Nos estamos haciendo trampa al solitario de esa manera. Tenemos que encontrar, y es ahí donde yo digo, pensar en perspectiva, pensar a futuro, tiene que ver con esto y entender que cada uno de los recursos son buenos. Y por eso nosotros también queremos reproducir y que el ranking sirva para que todo el resto de los intendentes sepan las buenas prácticas, que hay muchos intendentes que tienen ganas que las cosas cambien en serio, pero hasta ahora no tenían eco, por lo menos parte del gobierno nacional, para ser reconocidos, para ser premiados y para comunicar y conocer estas historias. Una aclaración que nos puede servir a todos y una última pregunta que le hago yo. La aclaración es que ese material que dijiste que vas a mandar, después le vamos a contar cómo, pero cada uno de ustedes, más los que que se inscribieron en las otras modalidades, le vamos a dar un usuario y una contraseña para que puedan entrar a un aula ya indefinidamente. Eso tiene un foro y tiene un lugar de descargas. Entonces todo el material que ustedes nos puedan ir enviando, nosotros lo vamos a cargar ahí y lo pueden descargar cuando ustedes quieran, revisar de vuelta la charla que va a estar ahí para que la vuelvan a ver si quieren y hacer uso de ese material. Así que todo lo que nos vayan dando, pumba, lo metemos para arriba. Y la pregunta mía es para vos, Lucas. A ver, porque mañana vamos a pensar en perspectiva. Pensar en perspectiva tiene mucho que ver con soñar escenarios a futuro y en esos 4 o 5 escenarios termina el ejercicio, no es un ejercicio estratégico. Luego de la perspectiva tendrá que venir la estrategia para llegar a esos escenarios. Hay cosas que todos sabemos, que en 20 años seguramente prácticamente los autos no tengan chofer, que en vez de nafta necesitemos litio, que son todas cosas que nos van a disparar a ver cómo tiene que ser una ciudad dentro de 20 o 25 o 30 años. Y después está la realidad local, que vos mejor que nadie en este momento, por el acceso a tanta información, a estas cuestiones que contás, pues, ¿qué experiencias has visto en estos tiempos que estás en la gestión con los municipios, que has dicho, wow, en términos digitales, o que se haya aplicado, o que no pensabas haber visto y lo viste, porque nos puede disparar a nosotros también ideas para mañana? Sí, primero remarcar nuevamente la disparidad que viven los municipios. Encontrar municipios hoy que, por ejemplo, un intendente nuevo de San Luis, que siempre me acuerdo, asume después de 20 y pico de años, un intendente de un municipio muy chiquito, me cuenta que al momento de llegar al Palacio Municipal, lo único que contaban eran 2 máquinas de escribir, porque el intendente anterior decía que las computadoras no servían para nada. Digo, de esa realidad porque es parte de la realidad con la cual tenemos que tratar de adaptar y justamente coordinar las políticas públicas, a intendentes que tienen realmente experiencias muy, muy exitosas y que han avanzado muchísimo y que no tienen nada que envidiarle a otra ciudad que he tenido la oportunidad de viajar. Y yo digo, el caso de Neuquén, capital, realmente ha tenido una transformación enorme y hoy se dieron cuenta. Después el intendente que estuvo y que tiene que ver mucho también con cómo pensamos y cómo planificamos, que en los últimos 15 años Neuquén pasó de 100.000 habitantes a más de 300.000. Y en el momento que estaban planificando la ciudad para los 200.000 habitantes, terminaron la planificación y se encontraron que tenían 300.000. Entonces tiene que ver con esta capacidad, ¿no? Y muchas veces de soñar, planificar y un poco más allá. Y hoy todo el trabajo de planificación y desarrollo que están llevando adelante es la ciudad de 1 millón de habitantes. Y me dice el intendente, yo la verdad no sé si la voy a vivir yo, pero el que venga va a tener planificado y de qué manera crece y de qué manera se llevan adelante las ciudades. Creo que en todo el tema digital se ha trabajado mucho. Yo creo que lo de la ciudad de Buenos Aires es un eje diferencial, pero que está a la altura de las primeras ciudades del mundo y muchas veces marcando por encima, justamente con esto, que creo que es el desafío de lo que viene. ¿De qué manera utilizamos las herramientas que hoy están vigentes para entender que debemos estar más cerca y saber la demanda y el vínculo con cada uno de los vecinos y los ciudadanos? Digo, porque al fin y al cabo, todo lo que hacemos, digo, como dirigentes políticos, como intendente, es tratar de que vivamos un poquito mejor todos los días. Entonces, ¿cómo utilizamos estas herramientas para entender la demanda y por dónde pasa? Y que muchas veces esa demanda es fluctuante.
Y ahí sí está la capacidad del político de marcar o de considerar, de guiar, de llevar adelante, de qué manera es lo que considera pensar un poquito más allá, pero teniendo bien claro cuáles son la cantidad de demandas, el vínculo. Yo digo, al fin del día, todo termina pasando en la ciudad, en el lugar donde vivimos, en el barrio, en nuestra casa. Por más que vivamos en la provincia y vengamos a trabajar acá, por más que en Tucumán vayan a trabajar a otro municipio. Entonces, digo, también pensar esto y algo un poco más llano y de personas, ¿no? Digo, al final lo que terminan haciendo muchos los intendentes y los jefes de gobierno es administrar nuestra felicidad en lo cotidiano. Digo, ¿por qué? Porque es el vínculo con nuestra familia, es el vínculo con el espacio público, es donde pasamos nuestro tiempo, es donde nos esparcimos. Entonces pensarlo desde ese lugar y entender que hoy tenemos un montón de herramientas que nos puede permitir, tal vez como nunca antes, saber qué es lo que piensa cada uno de los vecinos para después tomar mejores decisiones. Bueno, perfecto. A Javier, tengo 2 o 3, pero con Javier vamos a estar mañana de vuelta porque se firma el convenio con el municipio de Tafí. Entonces, lo vamos a tener un rato más para charlar y preguntarle cosas. Los despedimos con un aplauso fuerte. Muchas gracias por acompañarnos.